Hablar en público, preguntar información a un desconocido, pasar a una entrevista de trabajo. En todas estas situaciones de la vida cotidiana es normal que todos lleguemos a sentir cierta incomodidad, miedo, incluso una tensión interior. Esta ansiedad, que puede asimilarse al nervio o a la timidez, no tiene nada de patológico, pero cuando la aprehensión se vuelve pánico y nos paraliza completamente en nuestra interacción con los otros, entonces se habla de fobia social, un trastorno de ansiedad que afecta alrededor del 4.7% de la población mexicana. En este video te compartiré qué es la fobia social, cuáles son los síntomas, las causas y los tratamientos recomendados. La fobia social es un miedo excesivo y duradero a la interacción con otras personas y a situaciones sociales en general. Se trata de un miedo intenso y persistente a ser juzgados negativamente y avergonzados por otros en situaciones en las que uno es escuchado u observado, ya sea por una sola persona, varias o un público entero. Sentir ansiedad y nerviosismo por algún evento o por hablar en público es totalmente normal, pero una persona con fobia social puede experimentar ansiedad semanas antes de un evento. O bien, esta ansiedad puede llevar a la persona a evitar hacer cosas frente a otros, como por ejemplo, comer enfrente de alguien más. En la medida en que este miedo se traslada a la vida diaria en la convivencia con los demás, la fobia social puede resultar en una ansiedad real que paraliza. Una persona que sufre de fobia social tiende a estar tensa, preocupada, estresada y a presentar dificultades para concentrarse en los momentos de ansiedad. Dependiendo de los niveles de ansiedad, una persona con fobia o ansiedad social puede experimentar no solo los síntomas mencionados usualmente como manos sudadas y palpitaciones, también puede presentar problemas gastrointestinales, náuseas, falta de aire, tensión muscular, fatiga, sudoración, sensación de desapego y pérdida de control. Una persona que padece ansiedad social puede tener una conciencia excesiva de situaciones sociales cotidianas, una preocupación intensa por días, semanas o incluso meses antes de un evento social futuro, pensamientos intrusivos sobre cosas que causan ansiedad, miedo extremo de ser observado o juzgado por otros, principalmente a desconocidos, temor a actuar de formas que puedan humillarlo. Y entre los síntomas conductuales se destaca principalmente la evitación de situaciones sociales al punto de limitar actividades acostumbradas. Puede existir una necesidad de andar siempre con un amigo a todas partes o beber alcohol antes de situaciones sociales para calmar los nervios. O incluso pueden permanecer quietos y en silencio o escondidos en el fondo del lugar para pasar desapercibidos. Actualmente se desconocen las causas de la fobia social. Lo que sabemos es que resulta de una asociación de factores tanto biológicos como relacionados con la personalidad, modos de vida y eventos importantes de la vida. Según estudios, los niños con padres con fobia social tienen más probabilidad de desarrollar este trastorno de ansiedad en el futuro. Ciertas características del temperamento, por otro lado, como ser muy precavido y con conducta evitativa, la timidez y la tendencia a reaccionar con mayor sensibilidad frente a estímulos desconocidos, pueden predisponer la fobia social. Es importante subrayar, sin embargo, que la timidez y la introversión no son lo mismo que fobia social. Un evento traumático o una crianza poco alentadora pueden aumentar el riesgo de que se presente el trastorno de ansiedad. Muchas personas que sufren de fobia social reportan haber sido criados por padres que eran sobreprotectores, controladores, insensibles y emocionalmente distantes. Es importante que los padres fomenten la interacción social de sus hijos, así como también eviten sobreprotegerlos, pues de esa forma se les envía el mensaje de que son muy frágiles, que no pueden lidiar con los retos que supone el contacto social. La psicoterapia ha demostrado ser de ayuda para superar la fobia social. El proceso de curación incluye estos dos pasos. Primero, aceptación. La fobia social presenta en su interior un discurso autoacusador muy severo, con el que la persona está al acecho del menor de sus errores. Al experimentar una situación social,
La persona con fobia social tiende a oscilar entre el miedo y la autocrítica. Es decir, pierde oportunidad de sacar algún provecho de la situación. En estas circunstancias, ninguna experiencia puede serle de utilidad, ni puede servirle de aliento para la siguiente. La primera etapa para la cura es, por lo tanto, la aceptación. Al reducir la severidad del tono autoacusador, la persona puede adquirir confianza a los logros que pueda tener en una experiencia social. Ya no va a ser únicamente o bien miedo o bien autocrítica. Puede concentrarse en hacer a un lado los errores y aprender de ellos para la siguiente ocasión. Existe otro riesgo, que supone una trampa de racionalización en la que se puede caer. Esta trampa consiste en decirse que no está mal así, estoy bien solo, los otros no me importan, y encerrarse en sí mismo. Es necesario aprender a amarse, a ver sus cualidades, conquistar una mirada benévola hacia uno mismo para ser capaz de exponerse a la mirada del otro. Segundo, exposición con el objeto temido. Eventualmente es necesaria una exposición a las situaciones temidas. Desde el enfoque sistémico, la fobia social puede caracterizarse como un intento de dominar un acontecimiento temido mediante el aplazamiento. La terapia sistémica propone dar un giro de 180 grados al proponer la tarea al paciente de exponerse y fracasar. Exponerse al fracaso. El proponerse una tarea como esta, al llevarse a cabo sin que el paciente se dé cuenta o sin que sea tan consciente, quita del centro el objetivo de lograr hablar en público. Y con esto se abre una puerta mediante una distracción artificial para que pueda realizarse lo que tanto se teme. El experimentar esto y salir ileso, el darse cuenta que no había nada que temer realmente, ayuda a desarrollar los mecanismos para enfrentar futuras situaciones similares. La terapia cognitivo-conductual, en cambio, propone también una técnica a la exposición a las situaciones. Someterse de entrada a la mirada de los otros pacientes en terapia de grupo, por ejemplo, en un ambiente controlado, para después volver a interpretar las situaciones en la vida real. Este procedimiento debe ser progresivo y también dar resultados. En el caso en que la fobia es muy fuerte, se recomienda el tratamiento con medicamentos. Los antidepresivos pueden ser de ayuda para mejorar la calidad de vida del paciente. Se recomienda para los casos en que la fobia es muy intensa o causa mucho malestar, o cuando las psicoterapias no son suficientes o no pueden recibirse. Gracias por ver este video. Espero que haya sido de utilidad. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para ver más contenido como este. Compártelo con un amigo o familiar que creas que pueda servirle. En R&A Psicólogos contamos con un equipo de especialistas que pueden ayudarte. Encuentra con nosotros la ayuda psicológica que necesitas. En la descripción puedes encontrar los enlaces a nuestras redes sociales. Te esperamos en el siguiente video.